Hola niñas, hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a nuestra clase en donde vamos a revisar el módulo común de ciencias correspondiente a la parte de química, admisión 2022. Todo lo que van a ver lo extraje textual de la página del DEMRE, por supuesto. El DEMRE nos pide que hagamos la cita correspondiente. Todo esto pertenece al DEMRE. Yo solamente voy a dedicarme a la resolución de la prueba. Vamos de inmediato con la número uno. Dice, los electrones son entidades que forman parte del átomo. Claro, son los que permiten que un átomo se una con otro. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a los electrones? Bastante fácil también, ¿verdad? ¿Tiene una masa mayor que la del neutrón? No. El protón y el neutrón tienen una masa muy similar, ¿verdad? El neutrón un poquito mayor. La masa del protón es unas 2000 veces, dice el DEMRE, no es tanto, pero bueno, es mucho mayor que la del electrón. Entonces, ¿tiene una masa mayor que la del neutrón? No, no, no. El protón y el neutrón tienen masa similar, dije, ¿no? ¿Tienen carga eléctrica positiva? No, o sea, los distractores bastante malos. ¿Giran alrededor del núcleo? Claro. ¿Se encuentran en el centro del átomo? No, ahí están los nucleones, protones y neutrones. ¿Tienen una masa mayor que la del protón? No, dijimos una 2000 parte de lo que es la masa del protón. Ahí está el núcleo atómico con los protones, con los neutrones y alrededor de él se encuentran los electrones. Recuerden que les grabé ya la clase sobre modelos atómicos. Entonces, sumamente fácil, ¿verdad? Siguiente, en el año 1869, Mendeleev propuso una clasificación de los elementos basado en la repetición periódica de sus propiedades, cuando se ordenan de menor a mayor masa atómica. Los ordenó de acuerdo a su masa atómica. De acuerdo con la siguiente información, para tres elementos hipotéticos, ¿cuál es el orden correcto de los elementos según la clasificación de Mendeleev? Los ordenó de acuerdo a su masa. O si la masa se obtiene sumando protones y neutrones. O sea, aquí nos daría ¿cuánto? 126, 128 y aquí 126 y aquí 122 al sumar protones más neutrones, ¿verdad? Entonces pondría primero a cuál en la tabla periódica, a T, claro, de estos, después a Z y después a X. Y ahora buscamos la alternativa entonces. ¿Cuál es? Ahí está la alternativa. Así de simple. También les dejé grabado cómo se determina el número másico, cómo calcular el número de protones, neutrones y electrones en un elemento químico. ¿Cómo les fue? Muy bien, me imagino, ¿no? Excelente. Vamos con la 39. A continuación se muestran cuatro compuestos binarios hipotéticos y el tipo de compuesto al que corresponden. Me dicen que reaccionan dos átomos de R con un átomo de Y formando un enlace iónico. X con dos Y formando un enlace covalente apolar. Covalente apolar, covalente polar. Bien, lo primero que deben saber ustedes es que aquí están los elementos del grupo 1, todos tienen un electrón de valencia, un electrón en el último nivel, R tiene dos electrones en el último nivel, estos son los elementos de transición que nos los da a conocer el DEMRE en la tabla que nos da, y estos continúan los elementos representativos, estos tienen 3, este tiene 1, 2, 3, 4 electrones, este tiene 5, este tiene 2, 3, 4, 5, 6, este tiene 7 electrones de valencia y estos tienen 8 que son los gases nobles, excepto el helio que tiene solamente 2. ¿Está bien? ¿Qué más? Tenemos que saber que el enlace iónico se forma siempre cuando reacciona un metal, los elementos que vienen a la izquierda de la tabla periódica, con un no metal. Los de la derecha, el extremo derecho de la tabla periódica, incluyendo al hidrógeno claro. ¿Está bien? Entre ellos, entre no metales, se forman enlaces covalentes. La polaridad depende, recuerden, de la electronegatividad
y depende de la geometría molecular. Todo eso está en las clases que les he grabado también. Y la electronegatividad aumenta en esta dirección, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. O sea, de los elementos que están aquí, el más electronegativo es Z, el menos sería R. Pero vamos al enlace iónico. R2. R2. Habría 4 electrones de valencia. Acuérdense que en un enlace iónico los metales dan un electrón si son del grupo 1, dan 2 electrones si son del grupo 2, y ellos reciben un electrón, reciben 2 electrones para completar la regla del octeto, los 8 electrones en el último nivel, ¿verdad? Entonces R2, o sea, estaría dando 4 electrones, porque son 2 R. Y acepta 2 electrones para adquirir la configuración de un gas noble. Entonces no es una buena combinación. R2 estarían dando 4 electrones e I quiere recibir 2 electrones nomás. Así que no es esta la alternativa. Recuerden que ahí están, ¿verdad? Los del grupo 1, los del grupo 2, o sea, serían los del grupo 1 o 2. Estos tienen 3 electrones de valencia, serían los de aquí. Estos tienen 4, donde está el carbono. Estos tienen 5, 6, 7 y los gases nobles. Esto se los da el DEMRE en la prueba de masa. Aquí entonces sigue estando en el grupo 2. Como son 2 átomos de R, estarían dando 4 electrones, pero hay un solo I que recibe 2 electrones. La relación no es correspondiente. Tampoco es, o sea, no es esta la alternativa. Y esta de aquí, profesor, R, en esta posición, dando 2 electrones, serían 4, e I tampoco. Y esta de aquí, tampoco están en la misma posición. O sea, tampoco es el enlace iónico en esta, ¿verdad? Y en la D, no, el enlace iónico se forma entre un metal y un no metal. Así tendría que ser la E. A ver, revisémosla. R son 2. Tiene un electrón R porque es del grupo 1. Como son 2, hay 2 electrones dispuestos a ser cedidos. Recuerden que en el enlace iónico un átomo, el metal, el de menor electronegatividad, cede electrones y el no metal los acepta. R2 e I, uni. E I es del grupo 16, o sea, tiene 2, 3, 4, 5, 6. Este le da el electrón y este otro le da el otro electrón. Exactamente. O sea, aquí sí que tendríamos un enlace iónico. Por lo tanto, esta es la alternativa correcta. Pero revisemos para lo demás. El enlace covalente, recuerden que se forma entre no metales y se comparten electrones. La polaridad depende de la diferencia de electronegatividad y de la geometría molecular. Entonces, X con I, X, aquí está X, como el carbono, por ejemplo, ¿verdad? Del grupo 14, tiene 4 electrones de valencia, ahí tiene 2. Sería como el carbono, aquí está el nitrógeno, acuérdense, el oxígeno, ustedes lo van a ver porque se los da el DEMRE en la tabla, y el flúor. Sería como el CO2, o sea, sería así la geometría lineal, y es apolar. Es cierto, el oxígeno tiene mayor electronegatividad, atrae los electrones, y atrae los electrones, pero como son de la misma magnitud y en sentido contrario, al sumar este vector me da 0. Es un enlace covalente apolar. Muy bien, entre un átomo de X y 2 átomos de Y, como el carbono con el oxígeno dijimos, ¿no? Y X con Z4, profesor. X es del 14, tiene 4 electrones, 1, 2, 3, 4. Y Z4. Ellos exactamente tienen 7 electrones, le falta uno, sería feliz uno con este, el otro Z sería feliz con este electrón, compartiendo el otro Z con este, formando una estructura tetraédrica. Ahí está. Forman un enlace covalente porque los dos son no metales, y en segundo lugar es apolar, porque el flúor es cierto, en este caso el elemento Z
atrae los electrones con fuerza, ¿no es cierto?, más que el carbono. Por lo tanto, hay un vector hacia allá, otro vector para acá, otro vector para acá y para acá. Pero si sumamos los vectores, nos da cero, por la disposición en una estructura tetraédrica. Así que por eso es apolar. ¿Está bien? Geometría molecular, se los tengo grabado en este canal también. Tienen que manejarlo para poder responder estas preguntas. Ahí está. Y profesor, ¿qué pasaría con Y, con Z2, Y del grupo 16 con Z2? Excelente la relación, ¿verdad? El Y tiene 6 electrones en el último nivel y él tiene 7, así con 2 es fantástico. Se cumple la regla del octeto, como si fuese el oxígeno y el flúor, ¿verdad? El oxígeno tiene sus 6 electrones, 2, 4, estos son electrones no enlazantes que influyen en la geometría molecular, ¿verdad? Este es el flúor con los 7 electrones, ahí está el séptimo, y al compartir cumple con la regla del octeto. Su geometría es angular. Este flúor atrae los electrones con más fuerza que el oxígeno, ¿no? El Z atrae los electrones con más fuerza que el Y, porque la electronegatividad va aumentando así. Y la suma de este vector más este otro vector me da así. Por lo tanto, la molécula queda con carga. ¿Ok? Así es que es una molécula formada por un enlace covalente polar. La geometría de esta molécula YZ2 es una geometría angular, parecida a la geometría del agua. Por lo tanto, el agua es polar, ¿verdad? Es un solvente polar. Así que ahí confirmo que esta era mi alternativa. Bastante fácil, pero tienen que echar una mirada a geometría molecular. Recuerden que la polaridad no solo depende de la electronegatividad, también de la geometría molecular. Ahora, si formáramos, suponte tú, entre dos elementos, el hidrógeno, por ejemplo, y el flúor tiene mucha mayor electronegatividad, así que sería un enlace covalente polar, porque él atrae con más fuerza los electrones de enlace, así que sería un poquito negativo, ¿ya? Pero en las moléculas que tienen más de 2 átomos, influye la geometría molecular como vimos. Así que la alternativa era fácil, de todas maneras uno lo detectaba al tiro con el enlace iónico, ¿verdad? Muy bien, vamos con la 40. Antes de realizar una práctica de laboratorio, dos estudiantes sostienen la siguiente conversación. Estudiante 1. Si se reemplaza un átomo de hidrógeno en el metano, el CH4, geometría tetraédrica, por un átomo de cloro, entonces la molécula debería ser polar. Ah, claro, porque aquí el cloro tiene mayor electronegatividad, tiene toda la razón él. El estudiante 2 dice sí, puede ser, ya que el cloro es más electronegativo que el hidrógeno. A partir de lo anterior, ¿a qué corresponde lo planteado por el estudiante 1? Ellos no han hecho esta experiencia, pero esa es su hipótesis. Así que no hay más, pues, ¿verdad? Eso es lo que él supone. Una hipótesis es una suposición basada en observaciones anteriores, ¿verdad? En el conocimiento. Así que no hay otra posibilidad. Fácil también. 41. La siguiente estructura representa un compuesto orgánico. Claro, es un compuesto orgánico. Esta es una estructura derivada del benceno, ¿verdad? Que está aquí. ¿Ah? Carbono, CH2, 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 CH, oxígeno. Ah, este es el grupo CHO, el grupo aldehído. Al respecto, tenemos un aromático entonces derivado del benceno y un grupo aldehído. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la clasificación del compuesto? Ah, eso es todo. Me preguntaba si era un aldehído o una cetona. Recuerden que la cetona es así. Un doble enlace con oxígeno. El alcohol es el OH.
El éster es un oxígeno entre dos carbonos, doble enlace con oxígeno, y la molécula continúa para acá con... No se da, el ácido carboxílico es un COOH, también le tengo grabado grupos funcionales. O sea, así de fácil, es un aldehído. Bien, en condiciones adecuadas, la propanona se transforma en 2-propanol. Entonces usted tiene que representar la propanona. Prop, 3 carbonos. Propanona es una cetona. Siempre la cetona tiene que estar entre dos carbonos, así que la única posibilidad es ahí. Esta es la propanona. Se convierte en 2-propanol. Tiene entonces 3 carbonos también, pero tiene un OH, alcohol. Ahí está el 2-propanol. ¿Está bien? ¿Cuál es el cambio de hibridación que experimentó el átomo de carbono unido al átomo de oxígeno? Aquí tenemos que ver el tipo de hibridación que presenta el átomo de carbono. Recuerden que siempre que el carbono establece enlaces simples, los 4, es una hibridación sp3. Yo la clase de hibridación también se las grabé aquí en este canal. La hibridación sp3. Siempre que hay un enlace doble, tiene que ser una hibridación sp2. ¿Por qué? Porque quedó un orbital p sin hibridar, ¿verdad? Y ese orbital p forma este enlace pi del enlace doble. Cuando hay enlaces simples del carbono, hibridación sp3, los 4 simples. Uno doble, hibridación sp2. Y si hubiera uno triple, profesor, sería una hibridación sp. Un orbital s con un orbital p, y quedarían 2 orbitales p sin hibridar que formarían los otros 2 enlaces pi del enlace triple. Así es que aquí pasó, así de fácil esta pregunta, ¿verdad? De una hibridación sp2 a una hibridación sp3. Veámoslo aquí en todo caso. Ahí está la hibridación del átomo de carbono, sp2. Hay un enlace simple, ¿verdad? Que es el sigma, y el enlace doble, que es el pi, que están viendo aquí. Es uno solo, recuerden. Los electrones están siendo compartidos entre ese orbital p y este orbital p. Y en el enlace simple 1, 2, 3, 4, la hibridación es sp3. Échenle una miradita a la clase que les tengo grabada de hibridación del carbono si es necesario. Fácil también, ¿no? De sp2 a sp3. El siguiente compuesto químico es usado como fungicida. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones presenta el nombre correcto de este compuesto? Vámonos inmediatamente al nombre de él, no a buscar las alternativas. Entonces, ¿qué sé yo del que tiene el anillo aromático del benceno? Tiene un grupo funcional alcohol. Recuerden que el benceno, cuando no es la molécula padre, el grupo más importante, cuando él es un radical se llama fenil. Y en este caso es el grupo funcional el que tiene prioridad, ¿verdad?, sobre el benceno. Por eso se llamaría fen, como fenil. Pero como es un alcohol, las moléculas que tienen el grupo alcohol terminan en ol. Así que es un fenol. ¿Está bien? Y este es el carbono 1, siempre hay que buscar la numeración más baja, 2, 4, 6, y por el otro lado 2, 4, 6. Manda el orden alfabético. Pero los 3 son bromo, así que da lo mismo. 2, 3, 4, 5, 6. Entonces son fenol, y en el carbono 2 tiene bromo, en el 4 tiene bromo, y en el 6 tiene bromo. O sea, sería el 2,4, 6 tribromo, porque hay 3 átomos de bromo, fenol. Y ahora buscamos la alternativa. Clorohexanol, no, cuidado, es aromático, ¿verdad? Si no lo tuviese, podría ser, ¿verdad? Bromohexanol, hexano, tribromo, fenol, exactamente. No es un ácido, ¿eh? El ácido sería CO o H.
Así que así de fácil también, pues. También les tengo grabadas estas clases sobre aromáticos. Y la misma molécula se las tengo yo sin saber que el DEMRE lo voy a publicar este año, ¿verdad? Muy bien, no sé si me copió el DEMRE a mí. Vamos con la pregunta siguiente. 44. El butanoato de etilo. El butanoato, recuerden, grupo funcional. Lo tengo grabado aquí también. Butanoato son los ésteres. Butanoato de etilo es usado para potenciar el aroma de jugo de naranja. Los ésteres, el aroma a plátano, a piña, son ésteres generalmente que se usan para darnos un sabor y a engañarnos creyendo que tiene naranja o tiene plátano o tiene piña, por ejemplo. Bueno, ¿cuál opción corresponde a dicho compuesto al butanoato? Bueno, hay que nombrarlas aquí entonces. Aquí está el éster. Dos oxígenos unidos a este átomo de carbono. Se corta aquí. Tiene un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos. Es un butanoato de 1, 2, etilo. Este es butanoato de etilo. Al tiro, esta es la alternativa correcta. Y este de aquí, profesor, 1, 2, 3, 4, 5. Y el etilo. Este es el pentanoato de etilo. Y esta es una cetona, ¿verdad? Carbono doble enlace con el oxígeno. Esto es un éter. Y esto es una cetona, así que el butanoato de etilo es la A, entonces pues. No hay otra opción. Fácil también, ¿no es cierto? Está grabada esta clase en este canal también. Los restaurantes de comida rápida sirven las bebidas gaseosas a una temperatura inferior a los 5 grados Celsius y le agregan hielo picado a los vasos con el fin de mantener baja la temperatura de las gaseosas por mayor tiempo. De esta forma aseguran que el gas, el CO2, esté disuelto en el líquido por mayor tiempo. Las bebidas gaseosas a baja temperatura, le agregan hielo para que este CO2 esté disuelto en el líquido mayor tiempo. A partir de lo anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas de investigación permite relacionar correctamente las variables descritas? ¿Qué se habrá planteado aquí entonces un investigador? ¿Qué quería estudiar? Muy bien, el efecto de la temperatura sobre la solubilidad de los gases, claro. Ustedes saben que a mayor temperatura, la solubilidad de un sólido normalmente aumenta con la temperatura, excepto para los gases, donde es inversamente proporcional, ¿verdad? Entonces tiene que relacionar aquí la temperatura con la solubilidad de los gases. ¿Y cuál es la alternativa? Búsquela usted. Ponga a pausa. ¿Cuál es el efecto del estado físico del hielo en el comportamiento? No, el estado físico del hielo no tiene nada que ver. Además, hay uno solo del hielo. ¿Cómo afecta el tiempo de disolución del gas a la temperatura? No, no dice nada del tiempo. ¿Cuál es la relación entre la temperatura de un gas y del hielo agregado a una solución? No. ¿Cómo influye la temperatura en el comportamiento de un gas en solución? Ahí sí, pues. ¿Verdad? La única, o sea, fácil también, ¿o no? ¿Cómo le fue? ¿Bien? 46. Cuando masas conocidas de X e Y reaccionan completamente, originan dos productos, etapa 1. Un compuesto W en estado sólido y un compuesto Z en estado gaseoso. El compuesto W se aísla para determinar su masa y el compuesto Z se recupera a través de la etapa 2, a este gas, para determinar su masa. El proceso se muestra en el siguiente diagrama. Entonces, cuando hacemos reaccionar X e Y, originan dos productos. Estos son los reactivos y los productos. Este en estado gaseoso. ¿Está bien? Se determinó la masa de él y el compuesto Z se recuperó para determinar su masa. La masa también. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes leyes se demuestra con el proceso completo? La cantidad de átomos que hay aquí tiene que ser igual a la de acá. O las masas. La masa de esto tiene que ser igual a la masa de W más Z, ¿no? Por la ley de conservación
de la materia. La conservación de la masa, oye, apareció al tiro la alternativa, ¿no es cierto? Las proporciones definidas no tiene nada que ver aquí, Proust. La de las proporciones múltiples de Dalton, la de las proporciones recíprocas, los volúmenes, no, nada que ver esos volúmenes, porque aquí no hay volumen, por ejemplo. Eso es todo. ¿Eh? ¿Está bien? Tiene que ser la ley de conservación de la masa. Eso es todo. La masa de los reactivos es igual a la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Fácil también, ¿verdad? En la molécula de agua, H2O, siempre hay una relación en masa de 11,2% de hidrógeno y 88,8% de oxígeno. Claro, si usted tiene una molécula de agua, el 11,2% corresponde a hidrógeno y el 88,8% corresponde al oxígeno. Esa es la ley de las proporciones. Esto es memoria nomás, pero fácil acordarse, ¿no? Ley de las proporciones definidas de Proust. Se escribe Proust. ¿Eh? Eso es todo. Así, por eso me preguntan, ¿no? Ley de las proporciones definidas. Sí, eso es todo. Letra C, por lo tanto. Vamos con la 48, niñas, niños. Cuando se calientan a 168 grados, 168 gramos de bicarbonato de sodio, se obtienen 106 gramos de carbonato de sodio como producto. Por la ley de conservación de la masa se puede apreciar el desprendimiento de gases, 62 gramos de producto. Mediante un análisis es posible determinar que están involucrados dos especies gaseosas, de la cual una es el agua. Entonces aquí tenemos el bicarbonato. Se calientan 168 gramos y se obtienen carbonato de sodio 106 gramos. 106. Como producto. Por la ley de conservación de la masa se aprecia el desprendimiento de gases de 62, más 62 de gases, ¿verdad? De gases, para cumplir con los 168. Mediante un análisis se demuestra que están involucrados dos especies gaseosas. Una es el agua. De estos 62 gramos de gases, una es el agua. ¿Cuál es la masa del agua? 18 gramos, ¿no es cierto? La segunda, nos preguntan por el otro gas que sale de aquí. ¿Qué otro gas sale de aquí? Incluso si no supiéramos la ecuación, no escribiéramos la ecuación. 62 menos 18. ¿Cuánto me da? Tiene que ser 44, ¿verdad? ¿Por qué, profesor? Porque 18 más los 44 me tiene que dar los 62. ¿Y cuál es la masa molar del CO? La masa molar del CO es 16 más 12 son 28. Y la del CO2, 32 más 12 son 44. Llegamos a la alternativa al tiro. La del agua oxigenada son 16, 32, 34. La de estos son 16 por 3 son 48, son 60, 62. No, nada que ver. Y la de aquí son 23, 24, más 16 son 30, 40. Así que eso es, pues, el CO2. Ustedes pueden escribir la ecuación completa también. Miren qué fácil, ¿no? Esa es la alternativa, ¿no? Claro, el CO2, su masa molar es 44. Acuérdense que en la tabla el DEMRE además le da las masas de cada átomo. Ya, vamos con la 49. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta los coeficientes estequiométricos que permiten equilibrar la ecuación? Bueno, aquí hay, si ustedes quisieran, pueden probar con los de la letra A, B, C, D, E y ver cuál cumple. Pero les aconsejo nosotros descubrir cuáles son los coeficientes estequiométricos. ¿Ya? Y usemos el método del tanteo, pues. ¿Cómo se hace? Recuerden que siempre, esto también se los tengo grabado aquí en mi canal, como estequiometría por tanteo.
Pero pongámoslo en práctica aquí. ¿Qué es igual a primero? Los metales. No hay metales. Segundo lugar, los no metales. Son todos no metales, ¿verdad? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Siguiente, siempre al último va el oxígeno, si es que está. Ahí está el oxígeno. Último, hay que igualarlo por el método del tanteo. Penúltimo al hidrógeno siempre. Y después lo demás. O sea, el carbono. Entonces hagámoslo por el método del tanteo. ¿Cuántos carbonos hay aquí? Uno. Y acá uno. O sea, tenemos uno y uno. Hidrógenos. Tenemos aquí 3, 4. Y acá tenemos 2. Hay que multiplicar por 2. Ahí tenemos los 4 y los 4. Oxígenos. Aquí tenemos 2 y aquí tenemos 2. Son 4. Y aquí tenemos 2 más 1, 3. Hay que multiplicar esto por 2. Pero esto nos cambió todo, así que todo de nuevo. Tenemos entonces, ¿cuántos carbonos aquí? 2 carbonos. Tanteo, por eso se llama tanteo. Y aquí un carbono. Hay que multiplicar por 2 entonces también. Ahí están los carbonos. 2 y 2. Los hidrógenos ahora. ¿Cuántos hidrógenos tenemos aquí a la izquierda? 3, 4. Por 2 son 8. Tenemos aquí 8 hidrógenos. 8 hidrógenos. Y a la derecha tenemos 2 solamente. Entonces hay que multiplicarlo por 4. 4 por 2 son 8. Ahí están igualados. Profesor, ¿y los oxígenos? Veamos, ¿cuántos oxígenos hay aquí? 4 más 4 por 1, 4. Tenemos 8 oxígenos en los productos. Y aquí tenemos 2 por 1, 2. Y aquí tenemos estos 2, son 4. Esto hay que multiplicarlo por 3. 3 por 2, 6, más 2 por 1, 2, son 8. Ahí está igualada. Lo hicimos por el método tanteo, el más elemental. Entonces, 2, 3, 2, 4. Y ahora busco la alternativa. 2, 3, 2, 4. Está el tiro de ese entonces. Se revisa 2, 1, 2, 1. La otra forma, me decía alguien de ustedes, es profesor poniendo al tiro los coeficientes de las alternativas. Sí, pero pierde más tiempo. Lo ideal es que lo haga como lo hicimos. Pero también pueden recurrir a lo otro, sobre todo si tienen tiempo en la prueba. Bien, fácil también, ¿no es cierto? Así que si la prueba es así, fantástico. 50. En la figura se muestran las sustancias involucradas en una determinada reacción no reversible y la cantidad inicial de reactantes para formar un producto. Mezcla inicial de reactantes para formar el producto. La simbología, estos son los reactantes, como si fuese el oxígeno, por ejemplo. Y este es el producto, como si fuera carbono y si fuera CH4. Un átomo con 1, 2, 3, 4. Al respecto, ¿cuál de los siguientes esquemas corresponde a la cantidad máxima de sustancia al término de la reacción? ¿Cuánto podríamos formar entonces? Un negrito con 4 blancos, ¿verdad? Ahí está, un negrito con, átomo negrito con 4 átomos blancos. Entonces, formémoslo, pues ahí está. Podría ser este con este. Tendríamos una molécula, podría ser este con este también, un negrito con los 4 blancos, podría ser este con los 4, serían 3, este con los 4, y se me acabaron los átomos blancos. Entonces podríamos formar ¿cuántos productos? 4 productos. 4 moles de producto, 4 moléculas de producto aquí. Y me sobrarían negritos. O sea, este sería el reactivo en exceso. 2 negritos me sobran. Y blancos sería el reactivo limitante. ¿Verdad? Por si me preguntan por eso. Entonces se forman 4 moléculas de producto y me sobran 2 negritos, 2 átomos negritos. A ver, al respecto, ¿cuál de las siguientes esquemas corresponde a la cantidad máxima de sustancia al término de la reacción? Me lo ponen así. 1, 2, 3, 4 dijimos.
1, 2, 3, 4 y me sobran los 2. Ah, esta sería la correcta al tiro también. Y aquí 1, 2, 3, 4. Sí, pero me sobraban 12 negritos. No. Esta de aquí, 1, 2. No, no, se pueden formar 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, pues me faltan átomos de color blanco. 1, 2. Ah, aquí formaron uno. No, el producto no es este, así que tampoco. Así de fácil, pues chiquillas, chiquillos. Esa era nomás. Fácil. Todos los años se van a encontrar con figuritas como esta. Muy fáciles también. Vamos a la 51. En un laboratorio a 25 grados Celsius se prepararon diferentes soluciones acuosas de concentración 1 mol por litro a partir de las siguientes sustancias: cloruro de sodio, glucosa, ácido acético o ácido etanoico, ácido nítrico. Ah, ya, posteriormente se introdujeron al interior de la solución en los electrodos y un dispositivo para registrar la conductividad, tal como se muestra en la siguiente figura. Ah, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Para qué hicimos este experimento? Para determinar qué tipo de compuestos conducen la corriente eléctrica, ¿verdad? Se conducen ellos, permiten cerrar el circuito. Eso es lo que vamos a averiguar, ¿verdad? Un experimento bastante elemental para eso. ¿Cuál es la pregunta de investigación que se desea resolver mediante el procedimiento experimental? Ah, eso es lo que queremos estudiar, pues ver si los solutos que agregamos conducen o no la corriente eléctrica al estar formando parte de una solución. Los iones conducen la corriente eléctrica, claro. La glucosa, por ejemplo, no conduce la corriente eléctrica. Ahí sería entonces cómo afecta la concentración a la conductividad eléctrica, no cómo afecta la concentración. Todas son de la misma concentración, así que no es esto. ¿Qué relación existe entre la conductividad eléctrica de una solución y el tipo de soluto disuelto en ella? Claro, siempre hay que leer todo, ¿no? ¿Qué relación existe entre la conductividad eléctrica de las soluciones y la distancia entre los electrodos? Qué absurdo, ¿no? La alternativa. ¿Eh? ¿Cómo afecta la temperatura de las soluciones a la si no hay temperatura? No hemos dicho nada de la temperatura. ¿Qué más? Los distractores hacen. ¿Qué relación existe entre la temperatura, la concentración, si no hay temperatura aquí? Pues, ¿verdad? La temperatura es siempre la misma. Eso es, pues, eso es lo que queríamos averiguar, eso es todo. Así de fácil. Vamos con la 52. A ver, para determinar experimentalmente la polaridad de dos líquidos, para determinar, vamos a ver si son polares o no polares, incoloros, el 1 y el 2. El líquido 1 y el 2 son incoloros, como el agua con el aceite, ¿no es cierto? Este sería el agua, tanto que hemos mezclado esto y el aceite. Bueno, se realiza bajo las mismas condiciones y con iguales volúmenes de los líquidos las siguientes experiencias. Número 1. Se agregó un sólido coloreado de naturaleza apolar. Se agrega un sólido coloreado de naturaleza apolar y se observa que el líquido 2 se colorea. Lo similar disuelve lo similar. Si lo apolar colorea, se agrega un sólido coloreado de naturaleza apolar y tiñó al 2. Por lo tanto, este líquido tiene que ser también apolar. Lo similar disuelve lo similar. En el agua, por ejemplo, que es polar, se disuelven moléculas polares. ¿Está bien? Y el 1 no lo tiñó, claro. Experiencia 2. Se agrega un sólido coloreado de naturaleza polar y se observa que si el líquido 1 se tiñe. Es polar. O sea, este es polar y este es apolar. Y la experiencia 3, se agrega un sólido coloreado de naturaleza iónica, como el cloruro de sodio, y se observa que el líquido 1 se colorea. Claro, los compuestos iónicos se disuelven en solventes polares, así que con eso yo confirmo que este es polar. Entonces,
El líquido 1 es polar y el 2 es apolar. Por ahí ha irado, ¿no? La pregunta, a ver qué dice la pregunta. Con respecto a lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones de respuesta señalan correctamente la clasificación de los líquidos 1 y 2? Ah, el líquido 1 entonces es polar y el 2 apolar. Qué fácil la pregunta esta, ¿no? O sea, es polar y apolar. ¿Cómo le fue? Fácil también, ¿cierto? Si fuese así la prueba de este año, la cantidad de puntajes máximos fantásticos. Un grupo de investigadores descubrió una enzima de devora suciedad en el estómago del krill, un diminuto crustáceo que habita en los mares australes. Las enzimas empleadas en los detergentes convencionales comienzan a trabajar, comienzan a actuar cuando el agua bordea los 50 grados Celsius. No obstante, la que hallaron estos investigadores lo hace a los 20 grados Celsius. Ya, las devora suciedad, las enzimas trabajan a 50 grados Celsius, pero la que descubrieron, esto está en el libro de enseñanza media de ustedes, trabaja a 20 grados Celsius. Actualmente se encuentran estudiando métodos biotecnológicos para producir esta enzima llamada Juanasa. Falta el... Comillas aquí, señores del DEMRE. ¿Cómo se equivocan? Tremendo equipo que hay. Bueno, Juanasa. ¿Saben por qué le pusieron Juanasa? Por Juan Asenjo. El jefe de este proyecto de investigación es Juan Asenjo, un investigador de la Universidad de Chile, en nuestro país, mi casa de estudios también, inicialmente. Oye, y le pusieron Juanasa el resto de los compañeros de trabajo, y lo que a él lo puso colorado, claro, que le hayan puesto Juanasa, se llama Juan Asenjo. Y a gran escala, si esto va a revolucionar, pues. ¿Por qué? Porque el agua no tiene para qué estar caliente, para que lave bien. De otra manera sería imposible obtener un producto comercial. Claro, porque no vamos a sacrificar tantos kriles para sacarle la enzima de su estómago. En relación con lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones señala correctamente un impacto directo de la utilización de esta enzima? Oye, mira qué fácil, pues. ¿Qué es lo que va a pasar ahora gracias a esta enzima descubierta por el equipo del el investigador Juan Asenjo? ¿Qué ventaja va a tener? Que el agua de la lavadora no tiene para qué calentarse, pues, para que trabaje la enzima. O sea que vamos a ahorrar energía, imagínense, millones y millones de lavadoras trabajando con agua caliente y ahora tienen que trabajar con agua fría incluso a 20 grados Celsius. Reducción de la utilización de energía para calentar el agua a 50 grados Celsius. Claro. Aumento la fabricación de lavadoras automáticas. Uf, qué absurdo, ¿no? Aumento de la explotación del krill, por favor, si lo quieren reproducir en laboratorio en forma biotecnológica. Reducción de la utilización del agua, no, si no es el agua, es el... Oye, así es fácil. ¿Cómo le fue? Bien también, ¿no? Bien, vamos con la 54. Si a 50 ml de una solución de concentración X molar, X mol por litro, se agregan 150 ml de agua considerando volúmenes aditivos, ¿cuál es la concentración de la solución resultante? Si me da la concentración inicial, ¿se acuerdan lo que hay que hacer o no? Recuerden que si la cantidad de soluto se mantiene constante, esto aparece todos los años, esta es una aplicación universal, así que si no la manejan, se las voy a explicar brevemente aquí. La cantidad de soluto se mantiene constante en una solución y le agregamos solvente o le sacamos solvente, se establece siempre que B1 por C1 es igual a B2 por C2. O la concentración inicial multiplicada por el volumen inicial es igual a la concentración final multiplicado por el volumen final. Entonces nosotros podemos despejar aquí, pues, ¿cuál es la concentración inicial? X mol por litro. ¿Verdad? Y el volumen inicial, ¿cuánto es? 50 ml. Cuidado con esto. ¿Cuál es el error que yo he visto que cometen ustedes cuando aparece un ejercicio como este? A ver, háganlo ustedes si encuentran la alternativa. Ya, revisémoslo entonces. Es igual a concentración 2, que es la que vamos a
descubrir cuál es la concentración de la solución resultante, C2 por el volumen 2. ¿Cuál sería el volumen 2? 200 ml, pues, no 150. Cuidado con eso, he visto que se equivocan mucho en esto. Se agregaron 150, por lo tanto la suma es 200 mililitros. Despejamos C2 entonces, esto que estaba multiplicando pasa dividiendo, ¿verdad? Y esto me queda 50 dividido por 200, un cuarto. O sea, sería igual a X por un cuarto, X cuarto, la concentración mol por litro. Así de fácil. Y ahora lo buscamos, pues. Yo sé que no, vamos a aumentar la concentración. ¿Va a ser la misma? No, pues si le agregamos agua. Medio, no, si le agregamos 150. Cuidado, mira, la alternativa estaba por ahí. ¿Eh? Esta tiene que ser, claro, X partido por 4 mol por litro. ¿Cómo les fue? Espero que muy bien, y si no, no importa. Todavía hay tiempo. Vamos a seguir estudiando. Yo les puedo hacer cualquier pregunta de esta en la prueba de nuestro colegio. Y los que están preparándose para la prueba de transición, sigan estudiando. Sin olvidar jamás que todos podemos ser genios, pero principalmente ustedes. Chao, chao, nos vemos en nuestra próxima clase.